Buenas noches. Pues quería como consultarlos cuál es el escenario que ustedes ven después de las elecciones. Sería muy interesante la polémica. Me gustaría oír sus comentarios. Porque bueno, durante las últimas semanas he estado haciendo polémica con los anulistas o los abstencionistas. Y no por alguna razón muy personal o algo por el estilo, sino desde la perspectiva de que en las elecciones intermedias en México, pues normalmente nos topamos con esta situación de que la gente no vota. La gente cuando decide votar es cuando son las elecciones presidenciales, cuando se juega el carro completo, cuando pues está la expectativa de que llegue un presidente nuevo, como que todavía tenemos mucho la idea del Tlatoani o de un líder eh, personalista que es el que va a definir las cosas. Pues esto puede ser criticable, eh, puede tener algún aspecto positivo, pero lo interesante es qué escenario estamos previendo para las elecciones. Eh, ¿Va a haber oposición de verdad en el Congreso? ¿Vale la pena votar? Porque ahorita está predominando mucho la mentalidad fatalista. La fatalista en el sentido de que pues ya todo está determinado. Incluso pues he estado visitando o andando, digamos, en algunas delegaciones y lo que he visto es que pues la campaña de no votar también va por ese lado, de fomentar pues que la gente no vote o que tenga la idea de que no tiene sentido de que vote porque ya está predeterminado quién va a ganar en la elección. Entonces, si ya está determinado quién va a ganar en la elección, ¿qué sentido tiene pues todo este show de spots, ¿no? De spots y de basura en los postes, en las calles, porque antes se decía que los que estaban en los postes de luz y telefónicos cuando eran las elecciones, pues eran feos, ¿no? O sea, yo por qué voy a votar por esos feos que ni conozco. Pero ahora no nada más, bueno, ahora ya no podemos decir que son feos porque están photoshopeados. Pero si tienen algún comentario me gustaría leerlos ahí en Twitter, cuál es su perspectiva de las elecciones. Eh, yo lo que creo, pues es que no viene un panorama muy bueno. No sé si se está logrando esta campaña del voto masivo, porque en realidad cuando uno ve las encuestas, normalmente lo que predomina son los abstencionistas y los indecisos, son entre el 40 y el 60%. Algunos encuestados lo encubren eso y ponen el 30%, pero en realidad en el mundo real, en las elecciones intermedias en México, por llamarlas así, las que no son presidenciales, pues nos encontramos con un panorama así. Y pues entregarle un Congreso así a Peña Nieto, lo único que va a significar es que las reformas van a seguir. O sea, vamos a tener un escenario donde digamos que el periodo electoral solo fue un tiempo perdido para ellos para seguir tramitando las reformas. Entonces eso debe ser parte del análisis de la gente que considera que no tiene opciones para votar o que no quiere votar. Eh, bueno, déjenme nada más hago unas operaciones técnicas para continuar. Entonces, ¿qué piensan? ¿Se puede o no se puede votar? Porque, bueno, no sé, me gustaría que ustedes comentaran si tienen por ahí alguna opinión sobre lo que está pasando con las elecciones, que lo comenten en Twitter. Estoy tratando de darle seguimiento a las actualizaciones.
Eh, Saludos a Bailey Dogfield desde los Estados Unidos, una persona que nos está viendo. Pues la perspectiva para México, me gustaría que si ustedes tienen algo que comentar, cómo ven esta situación. Vivimos un escenario en México muy grave. Antes de que comenzara todo este show de los spots y la basura propagandística pegada en los postes de luz y postes telefónicos. Saludos desde Monterrey. Bueno, ahí mandan unos saludos. Race, M. Race. Pues eh, antes de que empezara esta situación de que se cortara la serie de reformas, perdón, de que empezara el periodo electoral, habíamos estado viviendo en México una serie de reformas estructurales aprobadas de forma masivamente, las llamadas terapia de shock, que es aplicar las reformas estructurales, o sea, de forma continua, y al mismo tiempo que se aplica pues un modelo económico y un modelo social pues basado en el terror, basado en lo que pues vemos en Tlatlaya, en Ayotzinapa, lo que vemos en pues recientemente con la nueva masacre de 43, bueno, 42 supuestos miembros del crimen organizado, que digo supuestos porque no podemos saberlos, porque no se les llevó a un juicio justo para saber qué fue lo que pasó ahí. Entonces estamos viviendo una política de terror al mismo tiempo que se aplican de reformas, y en ese intervalo se hace una pausa para pues hacer una especie de refrendo constitucional, que es lo que se llaman elecciones en estas etapas de elecciones intermedias. Y pues mucha gente que hace pues 6 meses, un año estábamos peleando por que se nos brindara el derecho a una consulta, un derecho político recientemente adquirido. Pues a mí me extraña que el día de hoy se hayan olvidado de que estamos luchando contra esas reformas y hayan caído en el cuento reaccionario, o sea, de gente ultraconservadora, de que todos los políticos son iguales, cuando venimos de un periodo en el que estábamos pues peleando, había una perspectiva que buscaba revertir estas reformas, y de pronto parece que viene como una esquizofrenia en donde se olvida todo eso, y ahorita pues de lo que se trata es de combatir la boleta electoral. El enemigo es la boleta electoral, y aparentemente se va a hacer mucho luchando contra la boleta electoral. Entonces, cuando se impone este discurso ideológico de que todos son iguales, en realidad de lo que estamos hablando es que todo el proceso anterior de lucha contra las reformas estructurales se desconoce. Lo comento porque hay, bueno, diversos sectores que estaban luchando contra diversos aspectos de las reformas estructurales. Por ejemplo, me acuerdo que la mesa de Yo Soy 132 sobre medios, pues fueron de los principales participantes sobre la reforma de telecomunicaciones. También algunas ONGs que están a favor del derecho o la libertad de Internet, y otras artículo 19, si mal no recuerdo, por la libertad de expresión, organizaciones de este tipo estaban haciendo un planteamiento contra las reformas estructurales, perdón, en especial esta reforma de telecomunicación. Contra la reforma laboral hubo críticas de los sindicatos, pero en realidad no hubo muchas movilizaciones, más bien hubo mucho miedo a partir del eh, 1 de diciembre de 2012, cuando se dio pues una represión muy fuerte a las protestas. Incluso hubo una persona fallecida que entró en coma, bueno, una persona que entró en coma y después falleció, un maestro o activista social. Después, en las diversas manifestaciones hubo cada vez más represión, y pareciera que hubieron controlado las manifestaciones hasta que aconteció lo de Ayotzinapa, cuando entonces volvieron las manifestaciones y posteriormente volvió la represión.
También tenemos pues los maestros que se defendieron contra la reforma laboral. Sin embargo, ahí pues el PRD, un amplio sector del PRD entró en comparsa en aprobarla. Eh, Vinieron una serie de reformas y eso fue lo que estuvo pasando antes de que iniciara el proceso electoral. Es como si hubiéramos entrado en una situación de, pues, como el lápiz rojo que traen los hombres de negro, ¿no? Donde se nos aplica una especie de borrado de memoria para que olvidemos todo lo que había sido la lucha y se nos impone pues los spots banales, empezando con el PAN hablando de pues la corrupción, de que ellos van a luchar contra la corrupción, cuando al día de hoy todavía los contratos que Calderón inconstitucionalmente en ese momento dio a transnacionales petroleras, su contenido es desconocido. Cuando sabemos las tranzas que vienen desde los amigos de Fox, o sea, cuando sabemos que detrás de ellos hay un enorme aparato de corrupción, donde los empresarios ilegalmente financian sus campañas. Entonces, eso genera en la gente pues mucho desprecio por el proceso electoral. Pero la reflexión en la que quiero hacer el día de hoy es que aparte de que el día eh, de las elecciones va a estar el juego de fútbol, el juego de la selección mexicana, que es lo que principalmente va a entorpecer la atención de la gente hacia el proceso electoral, ya sea que la selección gane o pierda, pues la gente toma los juegos de fútbol como un asunto de una reunión fraterna donde se juntan los amigos. Independientemente de eso, el día siguiente después de la elección, con el refrendo o con una oposición minoritaria que pudiera obtener Peña Nieto, continuarían las series de reformas estructurales. Las reformas estructurales que están en marcha pues es la reforma de la privatización del agua, de la salud, el estado de excepción, el acuerdo transpacífico, que en este acuerdo nadie habla mucho en México de él, pero en Chile está avanzando mucho. Y pues esto es a lo que nos vamos a tener que enfrentar como mexicanos. Entonces, la discusión que yo he sostenido mucho o he buscado polemizar con las personas que están a favor de anular el voto, pues tiene que ver con el escenario del día después de las elecciones. Si como parece la gente anula, o sea, no vota por los opositores a Peña Nieto, que podremos señalar algunos opositores independientes, podremos señalar principalmente a Morena. Si no votan por estas fuerzas políticas, entonces lo único que va a continuar es un proceso donde se van a seguir aplicando reformas, pero en un escenario mucho más agravado, porque si ya la serie de reformas que ha aplicado el programa económico que ha aplicado Luis Videgaray ha derrumbado el crecimiento económico, pues ahora nos enfrentamos al recorte presupuestal que viene de la caída del precio del petróleo, no solo del precio internacional del precio del petróleo, sino también al hecho de que las ganancias del petróleo ya están siendo pues cooptadas por la iniciativa privada, ya que por un lado a Pemex no se le invierte, ahora la convirtieron en Petróleos Mexicanos S.A. Si por un lado Petróleos Mexicanos ya no está recibiendo la inversión que requiere para llevar a cabo sus tareas de exploración, sus tareas de extracción del petróleo, y lo están llevando a cabo privados que ya están mermando la renta, entonces pues nos vamos a enfrentar a un escenario donde si le agregamos la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal que se prevé que ocurra en las próximas semanas después de la elección o durante la elección,
pues es un escenario bastante complicado. De hecho, es probable que estemos en una situación de emergencia muy grave porque en Estados Unidos se sigue discutiendo la ofensiva, las provocaciones que tiene Estados Unidos contra Rusia, principalmente por Ucrania, y se habla de un escenario donde en junio tendremos una guerra, si tenemos suerte, no una guerra nuclear. Entonces viene un escenario como la Primera o la Segunda Guerra Nuclear. Bueno, aquí nos comentan que Nayarit, o no alcancé a leer, es Colima, que parece que no tienen buenas opciones respecto al PRI. Bueno, pues esa es una situación también muy grave que esta cuestión del sufragio, que tenemos el aspecto positivo y el aspecto negativo del sufragio, perdón, el aspecto pasivo y el aspecto activo, o sea, el aspecto activo es el voto y el aspecto pasivo es el ser votado. Pues en algunos lugares sí nos topamos con una situación en la que pareciera que no hay una opción. Yo creo que falta unos cuantos días para la elección. No tengo la contabilidad, creo que son 10 días. Y yo creo que sería muy bueno que si alguien consciente y con ganas de verdad evitar la debacle a la que va a caer en el país, pues hable con todos los candidatos y cuestione su perspectiva sobre las reformas. ¿Por qué como que tanto énfasis en las reformas? Bueno, porque las reformas son como un indicador de si la persona está ubicada en la realidad o no. Porque las reformas son las que nos han llevado al desastre en el que estamos en este momento. Entonces, si una persona que es candidato es indiferente sobre las reformas, no sabe qué está pasando con las reformas, es una persona por la que yo recomiendo no votar. O peor, si es un miembro del Partido Verde o del PRI o del PAN, que van a defender a ultranza las reformas que aprobaron sus partidos, pues yo diría que esa persona no nada más no hay que votarla, sino que es una persona peligrosa para la sociedad, porque su visión del mundo no corresponde con la realidad. Entonces, yo pienso que tal vez haya algún candidato de algún partido menor o algún candidato independiente, ahora que hay en algunos lugares donde están, al que se le pueda cuestionar cuál es su opinión sobre las reformas. De otro modo, sí estaríamos en un escenario muy trágico. Yo creo que en Nuevo León, pues el Bronco es una buena opción, por lo menos se sale del esquema de subordinación al PRI y al PAN. Sí tiene sus antecedentes como priista, pero rechaza la corrupción en la que ha incurrido su partido. Es algo que con las diferencias de personalidad y las diferencias que ustedes puedan hallar, y yo sé que a algunos en la izquierda no les va a gustar la comparación, mucho menos, pero por ejemplo es el caso que yo veo con Bartlett. O sea, Bartlett se separó del PRI precisamente al ver una corrupción desmedida, o sea, incluso yo diría increíblemente superior a la que él pudo haber percibido cuando el PRI era el partido, pues el viejo PRI, el partido en el que él participaba, porque ahorita pues ya no es ese partido, es un partido de tecnócratas. Entonces, eh, tendríamos que plantear un escenario así, de mayor participación, de que nos neguemos al fatalismo, de decirle a la gente que es mentira eso de que ya está determinado quién va a ganar, de participar si se puede en la defensa del voto. Eso es otro escenario muy importante, y pues organizarnos. Voy a leer aquí: tuve la oportunidad de saludar al candidato del Partido Comunista y vaya, parecería que su único objetivo es mantener el registro. Langarica 23 nos comenta eso.
Pues sí, en realidad los partidos pequeños como el Partido Humanista y el Partido Encuentro Social, que son los que entraron a la par con Morena, aparentemente no van a pasar la prueba del 3%, según lo que he visto en las encuestas hasta el momento, y van a perder su registro. De hecho, el Partido Encuentro Social en Guanajuato y tengo entendido que también en la delegación Azcapotzalco ya declinaron por el PRI, o sea, por el PRI ya ni siquiera van a buscar ser elegidos. Entonces, eh, ya no van a buscar ser votados. Entonces, pues esos partidos la verdad no valen la pena, porque además son de grupos conservadores vinculados a Calderón. Eh, por eso yo decía, pues los candidatos independientes o de Morena, porque la verdad esos partidos pequeños no nos muestran ahora una opción en este momento. Y pues yo creo que el escenario que tenemos que plantearnos es el voto masivo, o sea, movilizar a la gente para que el día 7 de junio vote, para que ese día vote. No sé si son sus compadres, pues no es un acto ilícito que uno les diga que después de votar, pues uno les dispara las chelas o que se van a reunir para ver el partido de fútbol, no, porque es algo usual. Y si no les estás diciendo por quién votar o si no les estás coaccionando el voto, no es un delito, es algo pues que hace la gente. Entonces yo diría que lo que tenemos que intentar el 7 de junio es hacer una fiesta donde votemos contra el PRI, votemos por los independientes y por Morena, que son los que han manifestado oposición. Si hay alguno desbalagado en el que podamos confiar, no sé, estaba pensando en Noroña del PT, solo él, no confían mucha más gente. Si ustedes todavía creen en él, bueno, sería bueno votar, pero principalmente yo me referiría a los candidatos de Morena y a los independientes que estén conscientes del grave daño que le han hecho al país las reformas. O sea, en realidad sí me parece que hay como una especie de desmemoria, de olvido, de Alzheimer, donde pues ya se nos olvidó que se entregó el petróleo, ya se nos olvidó que con la reforma de telecomunicación se entregaron pues los medios en la reforma Telecom. Entonces tenemos que hacer esa discusión. Me comenta aquí en Twitter Raguna Burach, dice: la razón por la que el santuario sí fue perseguido es que proponía soluciones y los medios de ahora son fatalistas, ¿no? Pues yo creo que sí. Dice otro comentario: acá en Nayarit el presidente de San Blas hizo historia ganando como candidato independiente y ha hecho bien las cosas alejado de las mañas partidistas. Pues yo creo que por ahí tenemos que empezar. A lo mejor eh, bueno, primero le contesto a Raguna Buroet. Sí, yo creo que sí estamos en una situación donde a la gente se le impone el pensamiento fatalista, o sea, fatal se refiere a una postura filosófica que, por ejemplo, hubo un debate entre los 1600 y los 1700 entre figuras como Leibniz y después de su muerte Voltaire, donde unos decían, Leibniz impuso la filosofía del optimismo, donde decía que estábamos en el mejor de los mundos posibles y donde todas las cosas, incluso las cosas malas o anómalas o errores o catástrofes naturales que podría ser, tenían como sentido que la sociedad humana se organizara hacia un nivel superior, que tuviera un nivel superior de organización, como bueno, podríamos decir que pasó acá con el sismo del 85, que generó un sentimiento de solidaridad. Esa era la filosofía del optimismo frente a una filosofía del fatalismo, o sea que en realidad estamos en el peor de los mundos posibles
y que ya está todo predestinado, y que también fue en el aspecto religioso el calvinismo, eh, después de la reforma, después de la contrarreforma. Entonces, eh, nos estamos enfrentando a un escenario donde los medios de comunicación están planteando eso, un fatalismo donde ya todo está definido. Y bueno, el comentario que nos hacía esta otra persona es, en realidad yo a lo que quiero llegar es que vemos el sistema electoral como si fuera ir a elegir en un estante el, el producto que queremos. O sea, vemos a los, eh, digamos, candidatos como si fueran un producto comercial. Entonces nosotros escogemos uno bueno, uno malo. Y nuestra participación a veces en la jornada electoral me da mucha risa porque a veces me topo con gente que dice que todos son iguales y que todos roban y que no tiene caso elegir entre uno de ellos, pero esa persona ve a los candidatos como si fueran un producto en una alacena, en una repisa en un supermercado, el que tiene que escoger, y no le gusta ninguno. Entonces, el asunto es que el proceso democrático no funciona así. El proceso, esa es la reducción a la que nos han llevado artificialmente, pues, el, el sistema del INE, donde nos imponen spots de 30 segundos y carteles con sonrisa y rostros photoshopeados. eh, pues eso, ese no es un proceso electoral, un proceso, perdón, democrático. Un proceso democrático es el debate de ideas, el debate de propuestas de soluciones y de ahí la selección de los mejores proyectos para que nos gobiernen. Entonces todo eso se eliminó y lo que queda es elegir en la repisa tu producto. Entonces, si esos productos que nos están ofreciendo en la repisa están malos, tal vez ya no sea el tiempo, pero nos tenemos que plantear la idea de que entonces tiene que haber otras personas que lo reemplacen. Y a veces nos topamos con pues la triste situación de que las personas mayores, no digo que en general, porque hay gente que sí da la vida por participar y por la sociedad, pero también me he encontrado personas que pues por su edad toman una actitud cínica y dicen, ¿sabes qué? Yo ya viví, yo ya pasé mi etapa y ahora el problema es de ustedes, ¿no? Entonces, si podemos contar con personas que no son cínicas, personas mayores que pueden respaldar este pues un debate político, genial. Yo creo que el hecho de que Obrador se mantenga activo visitando el país, haciendo el trabajo que otros deberíamos hacer, organizando a la gente en los pueblos y en todos los lugares del país, pues es muy bueno, pese a su enfermedad, o sea, que tuvo y que de la cual ya se recuperó y que él haya decidido continuar la lucha. Eso es muy admirable, pero yo creo que el mayor desafío o la mayor carga de responsabilidad pues cae en las personas jóvenes. Entonces tenemos que cambiar un poquito la mentalidad de esto de que, bueno, no hay ningún candidato que me, que me satisfaga, que traiga un debate bueno de ideas. Entonces el debate es prepararnos para ser votados. Eso es a lo que tenemos que llegar y ese es un cambio de mentalidad muy, muy pesado. O sea, es como lo que llama Martin Luther King el paso a la inmortalidad. O sea, en la que tú sí tienes tu vida privada, que luego te la exhiben, porque ahorita pues con el sistema nazi que tenemos de represión, la vida privada es expuesta como si fuera un asunto público, lo cual no tiene sentido más que en un régimen nazi donde se busca destruir a las personas, lo que hacía el espionaje también del gobierno soviético, o sea, un gobierno muy represor. Bueno, ahorita lo estamos viendo a través de supuestas filtraciones en los medios, pero donde lo que se busca destruir es el aspecto íntimo de las personas. Entonces, eh, a eso es a lo que nos tenemos que enfrentar y es lo que Martin Luther King llamaba el paso de la inmortalidad, porque
eh, tienes que darte cuenta que tu vida privada o tu vida personal, tu vida íntima o tu vida sentimental pues se va a poner en riesgo, pero tú tienes que trascender a eso y enfrentar, digamos que a esos miedos. Entonces, eh, por ahora nos tenemos que ver como, me gusta mucho esta palabra porque es de John F. Kennedy y tiene muchos sentidos, es factor de cambio social. O sea, vernos como un factor de cambio social y por lo pronto en los próximos 10 o 9 días de aquí a las elecciones, pues movilizar a la gente a que vote por los independientes, por Morena, por todas aquellas personas que hayan dado muestras de que comprenden el aspecto de las reformas o que hayan dado muestras de sensatez de entender lo que está pasando en el país. Yo no creo que anular le quite el sueño a Manlio Fabio Beltrones, porque ahora que sale de la Cámara de Diputados va a ser presidente del PRI o del Partido Verde para él buscar posicionarse para el 2018. Él no creo que le pierda el sueño si uno o dos anulan, porque pues él tiene el voto duro de sus acarreados, de lo que la Cedesol por medio de las pantallas planas y todos sus aparatos de compra del voto hacen. O sea, yo la verdad no creo por ningún motivo que pues vaya a haber una alternativa en ese sentido. Entonces tenemos que movilizar a la gente a que vote, hacer una fiesta. Les digo, miren, yo uso el color verde específicamente para que si alguna entidad de repente monitorea este tipo de transmisiones, pues va a ver que soy de color verde, entonces no me van a censurar porque ya ven que al verde no le hace nada. Pero como ese día de la elección va a ser el partido de la selección, pues yo creo que hay que organizar a la gente para que vaya a votar, para que vaya a votar por los proyectos que se oponen a las reformas estructurales y que eso nos dé un poquito de tranquilidad, por lo menos que pare lo que está haciendo Enrique Peña Nieto de aquí pues al 2018, que se la deje muy difícil, que no haya forma, que se le atore ahora sí que el clutch, que no pueda aprobar más reformas y esperar en el 2018 ganar el Senado y el Congreso. Sería un plan en, para menos de 2 semanas, o sea, para las elecciones. Después de las elecciones, yo creo que sí tenemos que madurar como ciudadanos, tenemos que vernos como, pues, factor de cambio social. Ese es el término. Hay otras corrientes filosóficas que lo manejan de forma diferente, revolucionario, rebelde, alborotador, incluso es un término que se usa, alborotador político, bueno, en un sentido correcto, ¿no? En un sentido de hablar de lo que se tiene que hablar. Y sí, como me comentaba Raguna Buroech, tenemos que romper el fatalismo, tenemos que romper la idea de que la elección ya está decidida, movilizar a la gente y después de la elección movilizar a la gente en una perspectiva de donde se eduquen y sean partícipes, porque en el trabajo que he estado haciendo en estos días de visitando las casas me he dado cuenta de dos cosas. Uno, que la gente no digamos que no tiene ni siquiera una participación, sino que ni siquiera conoce sus derechos más mínimos. O sea, que uno puede exigir que le tapen un bache, que uno puede exigir que le pongan una luminaria. La gente siente que no le hacen caso, desiste, porque a veces no le hacen caso, pero se queda con la idea de que ese derecho no existe, o hay casos donde solo una persona es la que hace la solicitud y el 99% de los vecinos se deslindan. Entonces tenemos que empezar vuelvo otra vez este concepto de factor de cambio social. En los próximos 9 días pues no es posible entrenarnos a ser una persona pues que haga muchas transformaciones, pero las batallas no se acaban ese día. De aquí a las elecciones lo que tenemos que organizar es la movilización masiva para votar
por Morena y por los candidatos independientes, que son pues los que representan la oposición al programa de Peña Nieto, que ni siquiera es de él, él no es tan brillante, él es brillante para mandar a la gente a golpear, pero en realidad el programa fue diseñado por Gurría, desde la OSD, por Carstens, que a veces está en el Banco Mundial, a veces está en el Bancico, Videgaray, ASPE, esas mafias. También hay ya mexicanos impuestos muy altos en el Banco Mundial, o sea, han sido entrenados como peones del neoliberalismo. Entonces, tenemos que movilizarnos para parar esa maquinaria, y después de las elecciones tenemos que plantearnos como factor de cambio social, o sea, de organizar, de educar a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos, formar grupos de discusión. Y pues el día de la elección sí creo que hay que hacer una fiesta donde intentemos celebrar el detener a Peña Nieto. Yo creo que hay que intentarlo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. El peor escenario sería ese que dice Roosevelt, que solo hay que tenerle miedo al miedo mismo, o sea, el sentido donde el miedo nos paraliza y donde estamos tan decepcionados de las cosas y de la vida que ya ni votar, ya ni queremos luchar, ya ni queremos hacer nada. Ese sería el peor escenario. Entonces, tenemos que detenerlos, y la oportunidad de votar es eso, una oportunidad que no debemos dejar ir. Bueno, pues aquí dejo mi comentario. Todavía no tengo mucha participación, yo creo que no tengo mucha audiencia todavía, pero ojalá y haya pues puesto algunas ideas. Si lo que hay en los partidos no nos complace, pues tal vez sea tiempo de que nosotros seamos los independientes y participemos. Y por otro lado, también está esta estructura nueva que es Morena, donde Morena es tan amplio y tan diverso que te encuentras muchos tipos de figuras, muchos tipos de personas, pero también una situación nueva de asambleas y de reuniones y de trabajo colectivo donde se pueden plantear cosas, donde no es la lucha individual de siempre. Entonces yo los invito a que reflexionen, a votar el día de la elección, voto masivo, y que sea una fiesta donde venzamos y le pongamos un congreso de oposición a Peña Nieto como un freno, pero también donde tengamos que cambiar nuestra mentalidad y participar. Yo lo veo en las colonias, lo vi en las colonias pobres, donde la gente no sabe ni que tiene derechos, ni que puede pelear por exigir mejores condiciones, por ejemplo, para sus unidades habitacionales. Y pues es gente a la que le tenemos que enseñar lo más básico, lo más básico que niega el gobierno del PRI, o sea, que vivimos en un estado de derecho con garantías sociales. El PRI no lo quiere reconocer, finge y simula con su disfraz del Partido Verde que todo se resuelve con vales, pero los vales no, o más bien los derechos no están sujetos a disponibilidad de vales, deben estar garantizados per se por un gobierno que piense en la gente. Entonces, si esto que se pretende ser gobierno no lo es o no funciona para nosotros, tenemos nosotros el derecho inalienable de rebelarnos, porque hasta desde el pensamiento religioso de Santo Tomás de Aquino presenta el derecho a la rebelión como un derecho pues innegable, inalienable del ser humano. Y pues es un aspecto hasta natural, ¿no? Enfrentarnos a la opresión, pero la mejor forma de hacerlo es con estrategia, con ideas, no de manera solitaria, no cayendo en provocaciones. Y eso es lo que tenemos que aprender, a usar los mejores instrumentos de lucha. Bueno, gracias por su atención, y espero hacer otro stream antes de las elecciones, pero principalmente es invitándolos a votar, a plantarle a un
congreso de oposición en la cara a Peña Nieto. Gracias.